Venga, vamos a empezar esta sesión. Hemos esperado 5 minutitos de cortesía, más ya sería pecado. La puntualidad tiene que ser un don y, por tanto, los que hemos sido puntuales no tenemos por qué dilatar más la espera. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Pladevall. Bienvenidos a esta sesión, taller de la APDO, la Asociación de Profesionales para el Desarrollo Organizacional. Nuestra asociación siempre intenta aportar valor a los gerentes, directores de recursos humanos y profesionales inquietos y ávidos de captar conocimiento para implementar de manera fácil en sus organizaciones. Por tanto, desde APDO y comprometidos un poco con la situación del entorno campante que tenemos en estos momentos, reunidos en Junta de Gobierno, decidimos abordar el tema, bueno, que ahora está candente, que es el tema del COVID, pero desde una vertiente social, desde una vertiente de alguna manera, para decirlo finamente, no emocionalmente contaminada, porque del tema COVID, como en algunas ponencias os he comentado, está repleto de fake news y lo que estamos ávidos es de transparencia de información y de herramientas para poderlo gestionar. Por favor, rápido, un método que me hundo, porque esto se me está escapando de las manos. Por tanto, desde la Junta de la APDO consideramos que era importante generar un taller sobre el tema del COVID y concretamente sobre los factores ansiolíticos que está generando el COVID. Pero más que bombardearos a información negativa, pues desde el positivismo que nos caracteriza, poder dotaros en cada una de estas 3 sesiones de herramientas fáciles de aplicar para poder gestionar vuestro día a día de manera fácil y de alguna manera que sea ya no solo fácil, que sea eficaz en la implantación de vuestro inmediato día a día. Es decir, no para gestionar mañana, pasado, no, mañana por la mañana, a primera hora, que tengáis una herramienta para poder aplicar. A partir de aquí, esto lo hemos fragmentado en 3 sesiones. Una centrada, pues de alguna manera en configurar un mapa de emociones, centrarnos en las emociones. Hola Fátima, bienvenida. Hola, que es que tenía problemas técnicos con César, ya me lo ha solventado. Me lo ha dicho por teléfono. Pues sí, sí. Ahora te paso la palabra. La primera con Jaume Agur, un referente de la felicidad en el trabajo. Para mí, uno de los 3 mejores profesionales mundiales en felicidad en el trabajo. Hace muchos años que lo conozco y realmente su trabajo, desde la óptica que lo encara, no tiene rival. La verdad es que trabaja el tema humano desde una vertiente de proximidad, con una facilidad meridiana, y espero que lo aprovechéis al 100%, porque es un lujo tenerlo entre nosotros. Segunda sesión la dará Marta Abadía sobre los temas de comunicación. Fátima os hará un mayor apunte que yo, también profesional consumada del equipo de acción preventiva. Realmente, repito, tenemos un trío de ases complementada la tercera sesión con Ana Madrazo y el tema del autoconocimiento, que, repito, Fátima ahora nos esbozará. Yo no me quiero enrollar más, simplemente quiero poneros encima de la mesa un dato. Hemos hecho juntamente con la Universidad de Sevilla y el Instituto de Intangibles un estudio a 2.000 empresas, de las cuales, bueno, 2.000 empresas de entre 50 y 400 trabajadores, de los cuales el estudio nos dice muchas cosas, pero referido al tema de crispación del estado de ánimo colectivo de los trabajadores, nos indica que el 36%
de los trabajadores está en una situación de ansiedad sostenida. Por tanto, el clima de crispación se palpa en el ambiente, se palpa en la calle, se palpa en vuestras organizaciones y algo tenemos que hacer para reconducir esto. Repito, desde APDO, implicados en facilitaros el conocimiento y concretamente desde el vector de APDO de recursos humanos, el cual preside Fátima Jiménez, nos aportarán esas 3 sesiones para poder tener herramientas fáciles de fácil aplicación. Fátima, tu turno. Repito, seamos en la medida de lo posible breves, ya que yo no he sido, y demos la palabra tan pronto puedas a Jaume. Al experto que tenemos hoy. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería comentar y presentar el Comité de Recursos Humanos que creamos a principio de año desde APDO, en la que lo que pretendíamos de manera presencial, obviamente, en las aulas de ADA, era crear ese benchmarking entre empresas, ¿no? Y, bueno, pues a partir de ahí creamos una serie de ponencias que era tratar la matriz de competencias, el mapa de talento, las nuevas formas de reclutamiento, 4.0. ¿Qué pasó? Que vino la pandemia, todo se suspendió, ¿no? Todo se paró y ahora el paradigma de los recursos humanos ha cambiado por completo. Está claro que, a diferencia de otras crisis económicas, esta crisis sanitaria ha hecho que el Departamento de Recursos Humanos tenga muchísima importancia en la empresa y así el cuidado, ¿no?, de la salud física y psíquica de los trabajadores. Por lo que en este momento ha cambiado totalmente la forma de trabajar. Y ahora parece que otra vez va a volver a cambiar de nuevo, ¿no?, con este rebrote que tenemos. El teletrabajo se ha incrementado muchísimo y ¿esto qué crea? Pues crea una incertidumbre, crea un miedo, nos genera una dificultad para la comunicación interna. Y ahí es cuando estos departamentos de recursos humanos han tenido que ponerse las pilas y adaptarse a este cambio, ¿no? Más que nunca han tenido que ser resilientes en este sentido. El tema que tratará hoy, como bien ha dicho Xavier, que ha presentado los 3 expertos y las 3 ponencias que vamos a presentar en este ciclo, el tema que nos aborda hoy es el mapa de emociones y el miedo, ¿no? Y esto, ¿por qué se genera, no? Ahora lo explicará Jaume, ¿no? Pero como una introducción, pues eso, la incertidumbre que tenemos, el miedo al contagio dentro de las empresas, el aislamiento que se produce en el teletrabajo, como he dicho antes, esa falta de comunicación y ¿qué ha pasado, no? Los directores de recursos humanos, departamentos de recursos humanos, pues han encontrado con esta situación, ¿no? Y ahora, ¿cómo me adapto a este cambio, no? Y ahí es donde queremos nosotros poner nuestro granito de arena y ayudaros a todos, ¿no?, en daros herramientas para afrontar toda esta crisis y estos cambios que están sucediendo en este momento. Así que no te quiero quitar más tiempo, Jaume, porque es súper interesante y nos va a aportar muchísimo valor lo que nos vas a explicar. Y en tal caso, cuando acabes la ponencia, veremos las preguntas que se generan entre el público que nos está viendo y a partir de ahí pues sacaremos una serie de conclusiones de esta ponencia. Así que te doy paso, Jaume. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias, Xavier, por invitarme a estar hoy aquí, ¿no? Bueno, el título que le hemos puesto es Herramientas para frenar los efectos psicosociales del COVID-19. Tal vez la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué podemos hacer nosotros en una situación tan convulsa, tan cambiante como la que tenemos? Hoy lo que os voy a traer son 3 ideas claras. Profundizaré en una de ellas con casos reales, datos reales de empresas, para que veáis que no son elementos intangibles, no son cosas reales que ya están funcionando, que dan servicio y que sin duda alguna os pueden ayudar en esta gestión.
Xavi ha puesto un poco de marco, pero yo creo que está bien al menos revisar otros elementos, ¿no? Hay muchos estudios. Yo he recogido aquí uno que es un informe de Aegon, ¿no? Donde habla de que el 44,8% de los encuestados afirma tener situaciones de miedo a contraer la enfermedad. Esto es muchísimo, esto es la mitad de la población, ¿no? Y ese miedo se traslada a todos los lugares, a la casa, al trabajo, ¿no? Este es un informe que surgió de la Universidad de Barcelona y que intenta evaluar el estado de ánimo. Ellos evaluaron el estado anímico de las personas antes de empezar todo este proceso de COVID-19 y han hecho 2 medidas a posteriori, ¿no? Y fijaos los datos que nos dan. La alegría es el estado anímico que más ha decaído, ha caído un 40%. Son cosas que a veces son evidentes, no hace falta que tal vez que hablemos mucho de eso, ¿no? Porque lo estamos palpando, lo vivimos cada uno de nosotros a nuestro alrededor, ¿no? Esta caída en alegría se transforma en un 18% de aumento en tristeza. Fijaos cómo las emociones van a condicionar lo que veo, el cómo lo veo, ¿eh? Y qué acciones tomo, ¿no? El tercer elemento en caída es la seguridad. Parece que el mundo que nos sostenía, que nos soportaba, se ha diluido debajo de nuestros pies. El 30% de nuestra seguridad ha desaparecido, ¿no? Y sin embargo, esa inseguridad ha vuelto a crecer en un 18%. El optimismo. Caemos en optimismo, crecemos en pesimismo. La valentía, el hecho de arriesgarse, ha caído un 28%. ¿Y qué sucede? El miedo, que es contrapartida, aumenta. Podríamos seguir, ¿no? Lo importante es cómo estamos moviendo nuestro estado anímico de un estado más positivista, mucho más comprometido, mucho más vivido, a una cosa mucho más retraída. Hicieron otras preguntas del mismo informe y preguntaban sobre las preocupaciones generadas, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones que generaba? Y fijaos, pues el contagio, los problemas económicos, la enfermedad, el cambio de la sociedad, las repercusiones en la salud, el contagiarme, claro, todo esto nos va oprimiendo, ¿no? También les preguntaban qué otras preocupaciones tenían, ¿no? Pues la enfermedad, o sea, es que es repetitivo, es algo que nadie cambie, que nos quedemos atascados, ¿no? Fijaos también en el último, ¿no? Dice, todo cambia, pero no sabemos muy bien cómo. Aquí se estaba preguntando sobre cuál era su mirada del futuro, cuál es nuestra mirada del futuro. Hay 3 colores porque este informe se hizo en 3 países distintos. España es el amarillo. El 53% de la población a la que se le preguntó decía, todo cambiará, pero no sabemos muy bien cómo. ¿Por qué es relevante esto? Porque nuestras personas están aceptando, esperando que algo suceda. Y cuando se les preguntaba qué estaban dispuestos a hacer, el 47% declaraba que iba a ayudar más a los demás. 3 datos relevantes. Tenemos una situación emocional cambiante, tenemos una voluntad establecida de que algo cambiará y además estamos dispuestos a ayudar. Esto es un caldo de cultivo muy potente. Un tercer y último informe, y ya no sigo más, que es la Universidad del País Vasco, donde lo que se va diciendo es el 77,5% ha aumentado la incertidumbre, el 75% el miedo, el 77% la preocupación, 47% irritación o enfado, 46% el malestar, 43% la depresión. Esto crea un caldo de cultivo potentísimo, ¿eh? Algo nos está acechando ahí fuera y está cambiando la forma en que percibimos el mundo, la forma en que tomamos decisiones y la forma en la que nos movemos. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué acciones podemos tomar en todo esto? 3 son las ideas que os traigo hoy. La primera, sin duda alguna, y aunque suene redundante, generar confianza. ¿Qué es la confianza? La confianza es directamente proporcional a la credibilidad, a la confiabilidad y a la intimidad. ¿Qué significa esto? Que los directivos, los mandos, tienen que ser el elemento tractor de esta confianza. Con credibilidad. ¿Qué significa credibilidad? Lo que digo es cierto. Confiabilidad. Lo que digo
lo hago. Intimidad es la cercanía. Lo digo desde la cercanía, no lo digo desde la distancia, lo digo desde el mismo ruedo, ¿eh? En la misma plaza de toros estamos lidiando todos. Seamos trabajadores, mandos medios, directivos o incluso el director general. Todos somos humanos. Y fijaos, es inversamente proporcional a la autoorientación. ¿Qué significa esto? Si cuando tenemos una conversación entre dos personas, esta conversación está más enfocada a mi interés que al tuyo, el denominador, la parte baja de la división, sería un 10. Por tanto, toda la confianza que hemos creado arriba se divide por 10. Si en esta conversación, la orientación de esta conversación es hasta hacia ti, hacia el que escucha, hacia el bienestar del otro, esto pasa a ser un 1. Entonces maximizamos la confianza. Primer elemento fundamental, directivos y mandos son el eje vertebral, son las vigas, son la estructura de la compañía que tiene que generar esta confianza. Segundo, si la confianza, además de ser individual por personas, generamos el equipo, esta confianza se multiplica. Cuando yo voy solo, el equipo es 1. Cuanto mayor es el equipo, más multiplicamos la confianza. ¿Qué nos sucede? Pensemos cuando éramos pequeños, ¿no? ¿Qué nos sucedía cuando teníamos miedo, cuando teníamos inquietud? Pues que venían nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nos arropaban, nos querían, nos hacían sentir importantes, nos hacían sentir seguros y desde allí éramos capaces de sobreponernos. Esto es lo mismo que tenemos que hacer ahora. Primero, generar confianza. Segundo, generar equipos. Las dificultades que tenemos son mucho más livianas cuando tenemos equipos. ¿Qué significa tener equipos? La parte izquierda. La parte izquierda nos habla de la anterior mirada. Los equipos anteriormente se veían como personas, mandos, que tienen un equipo y simplemente gestionan con ellos a través del control y el orden. Yo ordeno y controlo que esto suceda. Parecen como pastores que van con el rebaño, ¿no? Y simplemente los de abajo informan de los problemas, pero no están empoderados. Tenemos que ir a un tipo de equipos totalmente distintos, equipos donde aparece la transparencia, aparece que el mando, el directivo, forma parte de este equipo y establece relaciones entre ellos. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que está fuera de la pandemia es igual para todos. Solo así conseguiremos tener esa sensación de unidad, de cohesión, de sentirnos respaldados. Segunda idea. Primera, confianza. Segunda, generar equipos. La tercera, y es la que voy a profundizar, la escucha. Tenemos que escuchar. ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos con nuestros hijos cuando tienen problemas, cuando están mal? Los intentamos escuchar. ¿Para qué? Para que vacíen sus cosas. En la organización esta escucha tiene que ser metodológica. Eso significa que tiene que ser de una forma determinada, de forma constante y, importantísimo, generando acciones. Si solo escucho y no genero acciones, no sirve para nada. ¿Cuál es el método? Vamos a escuchar y escuchar con el corazón. Vamos a aceptar aquello que nos van a decir nuestros trabajadores y vamos a medir cosas. Y en esta medición empezamos un proceso, un círculo, donde mediremos elementos, los observaremos, porque tendremos cuantificado y cualificado lo que estamos midiendo, pararemos para analizar esos resultados y ver qué podemos extraer de eso, los compartiremos con el equipo. Fijaos como aquí ya empieza a jugar el segundo elemento que era la transparencia. Vamos a compartirlo con el equipo. Vamos a trabajar conjuntamente para priorizar de las cosas que han salido por dónde empezar y vamos a decidir qué hacer. ¿A qué nos lleva esto? A un aumento de la conciencia y percepción de las dinámicas del grupo. Vamos a empezar a sentirnos que formamos parte. Vamos a empezar a ser parte activa de lo que sucede hoy y vamos a ser parte activa de lo que sembramos hacia el futuro. Nos lleva a aprendizajes colectivos, nos lleva a sentirnos parte de algo más grande, nos lleva a sentirnos que cuando yo estoy enfrentándome a unos piratas salvajes, si estoy solico, pues lo paso francamente mal. Si detrás tengo un ejército de personas que me acompañan, aunque seamos pocos, pues tal vez podamos hacerles frente. Por tanto, aquí, aprendizaje colectivo, comunicación, pertenencia al grupo. Se decidirán entre todos cuáles son esas acciones de mejora y las vamos a implementar y vamos a empezar a hacer esta medición. Vamos a ver ahora casos reales. Voy a coger este concepto y lo voy a ilustrar con elementos que vosotros podéis poner en marcha.
Todos los datos que veréis son casos reales de clientes con los que estamos trabajando, con los que estoy trabajando, para trabajar en este aspecto y empezar estos círculos co-creativos de medir, aprender, decidir, accionar y volver a empezar. Primer ejemplo. Esto es una compañía donde hemos creado unos indicadores para generar un contexto. En este caso, esta compañía tiene 5 valores. Que se hizo todo un proceso para identificar qué valores eran. Pues tenemos la integridad, la satisfacción, la superación, el compartir y la alegría. Estos 5 valores la compañía los mide trimestralmente y, por tanto, podemos empezar a ver evoluciones. Fijaos, la superación respecto al promedio ha aumentado. Podemos ver también, y poder comparar la superación en la organización, cómo percibimos la superación en la organización y cómo percibimos la superación en nuestro equipo. Es muy curioso que en todas las empresas donde tenemos activados sistemas de medición de este tipo, cada uno con sus valores correspondientes, siempre la percepción del equipo está por encima de la percepción de la organización. Fijaos que, una vez más, los datos revelan la importancia de el equipo, el espacio en el que yo trabajo, va a ser el que va a crear la percepción de mi realidad en mi entorno laboral. Por mucho que trabajemos los aspectos organizacionales, que serían estos más pequeños, si no trabajamos los de equipo, el éxito de las acciones se verá mermado. ¿Qué otras cosas podemos ver? Cuando hemos desplegado esto en toda la organización, podemos analizar rápidamente cuál de las áreas, en este caso tenemos 6 áreas de trabajo, es la que está peor. Entonces, aquí lo que podemos ver rápidamente es como marketing, en este caso, es la que sobre la variable integridad está más baja. ¿Qué es lo que se hace aquí? Lo que hicimos fue hacer una acción con el departamento para comprender cuáles eran las causas de esta integridad. ¿Por qué marketing se percibía a sí mismo como una integridad mucho más bajo que el resto de la organización? Podemos también aprender de los que lo están haciendo bien. En el departamento de comunicación, la percepción de la integridad era muy alta. ¿Cuáles son las acciones, el estilo, los elementos que de forma diferencial el departamento de comunicación de esta empresa está utilizando que hace que su compañía, que su equipo perciba una integridad mayor? Entonces, podemos aprender de los mejores y podemos trabajar y accionar sobre los que están más retrasados, los que van más atrás. Porque aquí es donde tenemos realmente el peligro. Otra empresa y otro tipo de medición. En este caso, lo que estamos buscando es el mapa del estrés. A través de un simple formulario que se pasa de forma quincenal, actualmente la estamos pasando quincenalmente, lo que intentamos medir es una empresa de un cierto tamaño, son casi 600 trabajadores, 500 y pico. Intentamos medir cuál es el nivel de estrés y ver en qué sitios está la organización más estresada. Y desde ahí empezamos a actuar. Fijaos, lo primero que nos dice es que la situación está muy roja. Las evaluaciones son entre 1 y 6. No, el máximo son 6. Tenemos a más de la mitad de la población, a más de la mitad de la organización, en niveles de estrés percibidos de 5 y 6. Esto es preocupante. Lo que tenemos que ver es por qué estamos allí. Y tenemos que ver también por qué hay alguna área que está en un nivel de 2. Tenemos información adicional. Una vez sabemos que hay estrés, podemos identificar cuáles son las fuentes. En este caso, por ejemplo, correspondía a un departamento en concreto donde básicamente el estrés venía por el volumen de trabajo que tenían. Evidentemente, el volumen de trabajo en muchas ocasiones no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer es hacer cosas para que eso se perciba de otra manera, tal vez buscar tareas, buscar prioridades, poder demorarlo en el tiempo, etc. ¿Qué es lo que percibimos también? Por ejemplo, en la atención al cliente. Tenemos 2 elementos que ya se ven, 2 áreas que están más estresadas que las otras. La primera, atención al cliente. ¿Por qué está tan alto? Fijaos, casi la media, la media del departamento está en 5,25, 5,30. Lo que se realizó allí fue, una investigación de profundidad para saber cuáles eran las causas. Se
lo que se hace son dinámicas concretas con evaluaciones concretas y nos permite discernir si es un problema de el líder, de la presión por tareas, pueden ser temas familiares, pueden ser temas organizacionales, pueden ser múltiples elementos. Cuando tenemos esta información, que quedaría reflejada en elementos como este, a partir de ahí somos capaces de empezar a interactuar con una u otra acción. Del mismo modo, analizamos qué sucedía en el departamento de ventas. No había ningún problema porque en este caso la última medición era de un mes anterior, pero coincidía con un cierre de trimestre. Los cierres de trimestre en esa empresa son fundamentales porque ellos reportan cierres de trimestre. Entonces, este pico de estrés no venía movido por una situación externa como era el COVID, sino por la propia dinámica organizativa, ¿vale? Otro elemento que nos facilita qué está sucediendo. Esta es la respuesta, es lo que se llama una nube de tags, ¿no? Frente a una pregunta que lanzamos a toda una organización y era, ¿cómo me he sentido en el último mes? De forma muy rápida ya vemos que motivación ha sido una de las palabras más votadas, ¿no? Y felicidad. Pero en contraprestación tenemos frustración, tenemos cansancio, tenemos decepción, tenemos saturación, pero las dos más grandes son motivación, frustración, felicidad, contento, contenta. Ya nos está indicando que de alguna manera este equipo, esta organización está entre dos aguas, ¿no? Entre una parte está vibrando, está viviéndolo bien, la otra no tanto. Igual que tenemos este mapa verbal de la organización, podemos dividir este mapa en pequeñas áreas de departamentos y sacar los mismos mapas por cada departamento. En cuanto seamos capaces de comparar las palabras que usan para describir cómo se han sentido en el último mes, somos capaces de decidir sobre cuál de las áreas vamos a realizar nuestras acciones y cuáles acciones vamos a poner en marcha. Vamos a imaginar por un momento la situación actual. Tenemos una situación de COVID, vosotros vais a trabajar, tenéis un equipo y por un instante vamos a observarlo. Porque pasamos por allí, porque estamos sentados y en este momento levantamos la cabeza. No importa, lo importante es, vamos a fijarnos a imaginar a este equipo. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué cosas percibimos? Pues percibiremos posturas, caras, percibiremos el tono de la voz, percibiremos un sinfín de elementos, pero que no somos capaces de cuantificarlo. Imaginemos por un momento que además de haber observado, les hubiésemos pasado a este equipo un pequeño test semanal o quincenal, donde simplemente nos tienen que decir una palabra de cómo se han sentido en esa semana o en esa quincena. Esto es un caso real de una empresa, son unos 30 trabajadores aproximadamente, y esto es lo que ha salido, ¿vale? Hemos utilizado colores. Una vez tenemos las respuestas, los agrupamos por colores. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es recoger las palabras que ellos nos han dado y correlacionarlo con las emociones. Vamos a utilizar el lila para la tristeza, el rojo para la ira, el azul para el miedo y el amarillo para la alegría. Este, que es de un color turquesa, no coincide con ninguna de las emociones. La organización no fue capaz, ¿no? Entonces tenemos este proceso, expresar en una palabra, solo en una, cuál es la emoción, cómo te has sentido en esta última semana. Segundo paso, coger estos elementos y evaluarlos por emociones. Nos daría algo como así. Lo que hemos hecho es dibujar las 4 emociones que surgen de estas palabras. Las hemos dimensionado en base a la proporción que en esta organización ha salido. Como ya se ve, el lila, que es el miedo, es el dominante. ¿Cómo creéis que va a afrontar esta organización, este equipo, su trabajo diario, sus retos, sus dificultades, cuando están acojonados, ¿no? La mayoría están con mucho miedo en el cuerpo. Cuando vamos con miedo, vamos de forma cautelosa. Vamos sobre lo seguro.
Y hoy lo que no hay nada es seguridad. Pero no os lo perdáis. La segunda emoción que surge por impacto en numérico es la tristeza. La tristeza nos lleva hacia adentro. No nos lleva a pensar en grande, nos lleva a recluirnos, a hacer mucho menos. Una pizquita de ira y un puntito de alegría. De así difícilmente vamos a conseguir buenos resultados. De mirar solamente a una organización, a tener palabras, a tener emociones y a preguntarles, por ejemplo, fijaos, en el área de producción vemos de forma muy rápida cómo el miedo es el dominante. Valorándolo sobre 7, está casi arriba. Lo que está claro es que si esta área de producción queremos que sea rentable, que pueda tirar para adelante, que podamos crecer, que podamos al menos intentar sobrevivir como compañía a esta situación, tenemos que actuar sobre ese miedo. Pero tenemos que saber dónde se ocupa, cuáles son las fuentes y a partir de ahí invertir recursos, tiempo y acción para que eso cambie. Sin esta información en tiempo real, que puede ser semanal, nuestro tiempo, nuestro dinero se va a perder por los agujeros. Fijaos si además, además de preguntarle su estado anímico, les preguntamos cuál es su motivación y su confianza. Esta es la foto que tendríamos de este departamento. Un departamento que tiene miedo, con una confianza de 3,1 de media sobre 7 y de 2,8 en confianza sobre 7, no podemos esperar grandes resultados. Podemos esperar simplemente el ir tirando, pero ahora más que nunca necesitamos personas y equipos activos que vayan a por todas, porque solo así seremos capaces de levantar la compañía y el país. Después, a partir de ahí, tenemos ya herramientas, hasta aquí son elementos hechos totalmente a medida. Cada situación, cada compañía puede generarse los suyos y los podemos hacer un seguimiento. Es muy relevante el no quedarnos solo con una medición. Esta medición, por ejemplo, en esta organización se hace semanal. Por tanto, tenemos un gráfico de evolución y podemos ver en todo momento si en alguno de los departamentos hay un cambio a positivo o a negativo. Si es a positivo, es algo a celebrar, algo a compartir. Si es a negativo, es un sitio donde actuar, es un sitio donde proteger, es un sitio donde escuchar, es un sitio donde arropar como mandos y como directivos a esas personas. A partir de aquí, existen herramientas. Yo, por ejemplo, utilizo esta herramienta. Es un dashboard con multitud de información sobre los equipos. Casos reales, por ejemplo, aquí veis la evolución de un equipo con toda una serie de variables que son estas: confianza, motivación, objetivo común, compromiso, efectividad, armonía, bienestar, motivación personal, satisfacción personal. ¿Cómo va evolucionándose? Entonces, podemos tener, esto es un caso real de una empresa, con cuál ha sido la variación en 12 meses. Fijaos, trabajando con información en tiempo real es como tener en el coche, que tenemos el indicador de gasolina y en tiempo real podemos ver si tenemos que cargar, si no, si podemos hacer más kilómetros o menos. Si tenemos información en tiempo real, que puede ser semanal, quincenal o mensual, lo que queramos, podemos estar tomando acciones constantemente. Y de estas acciones, que pueden ser pequeñas, tenemos correcciones y evitamos en cualquier instante que eso se convierta en un incendio y que sea incontrolable, ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? La depresión, el estrés, el miedo se está apoderando de todo el mundo, Y además lo podemos correlacionar con variables de negocio, como el absentismo. En esta compañía en concreto, después de 12 meses de trabajo, conseguimos no solo tener información fiable de evolución y ver, después de un periodo, cómo trabajando con ellos, importantísimo, lo decíamos antes, cómo trabajando con ellos, cómo primero escucho, después trabajo. Somos capaces de levantar las cifras y cómo el levantar estas cifras me ayuda a disminuir, en este caso, un indicador de negocio como es el absentismo. Pero lo podemos conectar con aquellos indicadores que queráis. Segundo elemento, podemos ver a todos los equipos de la organización en tiempo real. ¿Cómo se encuentran? Pues fijaos, aquí tenemos la matriz de todas las variables que hemos utilizado con todos los equipos que estamos analizando. Y a partir de ahí empezamos a ver cosas. Por ejemplo, el equipo de ventas. El equipo de ventas tiene un estrés importante. Lo reflejan estos datos. Frente a esta alarma, frente a este piloto que se ha puesto en rojo, ¿qué hacemos? Vamos ahí y vemos por qué se ha puesto en rojo. Una vez se averiguó que en este caso, de que una vez preguntamos y nos acercamos, lo que vemos es que el estrés es por el cierre de mes. No hay problema. Es normal. Ok. No tenemos nada que hacer. Simplemente estar atentos. Vemos también como departamento de marketing,
es el peor que tiene la compañía. Tiene un nuevo líder. Esto eran unos datos, fijaos, todos los indicadores están en rojo. Ya me están diciendo que algo no estamos haciendo bien. Pero además coincide que hay un líder que acaba de aterrizar hace poco. Tenemos que estar muy atentos a cómo este líder está llevando, porque puede llevarnos a la gloria o al fracaso. Vemos también, por ejemplo, como falta confianza. Tal vez es que este líder no está todavía consolidado. Vemos también que el equipo está estresado, está en indicadores rojos. Entonces, cuando cogemos todo esto, lo que nos está diciendo es alguien, bien del Departamento de Recursos Humanos, bien alguien externo, como puede ser el caso donde en este momento yo estoy actuando, aparece y hace una indagación sobre la confianza. ¿Qué está pasando con la confianza? ¿Cómo se ha consolidado o no el nuevo líder? ¿Por qué estamos tan estresados? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hicimos? 1, reforzar y ayudar a ese líder a encajar. Ha entrado en una organización en un momento muy difícil y, por tanto, ¿qué menos que ayudarle? Hemos hecho todo un programa con este líder para llevarlo a otro nivel, desarrollar su confianza, desarrollar su tranquilidad a través de mindfulness y otras herramientas, etc. Y facilitar la comunicación para aumentar la confianza del equipo. Sin confianza, los demás indicadores no van a poder crecer. Tenemos también el ver que la efectividad es el elemento peor valorado de todas las variables que estamos viendo. La efectividad está correlacionada con los resultados, ¿no? La compañía no puede permitirse malos resultados. Por tanto, viendo esto, lo que nos llevó es a realizar un plan de acción colectivo involucrando a las distintas áreas de la compañía para ver si podíamos mejorar. El resultado es que en estos momentos están mejorando, y vamos en un proceso positivo en todos los casos. Otro ejemplo más. Esto es un elemento donde lo que podemos ver es, fijaos, objetivo común. En este equipo, lo que está pasando cuando tú preguntas si hay un objetivo común es que hay una dispersión muy grande de resultados. Lo que está indicando es que es un equipo que no está cohesionado, que cada uno va hacia donde puede. Desde ahí el equipo es imposible que pueda sacar buenos resultados. Se hizo una indagación y había un problema de comunicación para poder contar cuáles eran las metas que se perseguían, cuáles eran los caminos y, sobre todo, generar esa confianza para poder ir juntos, ¿no? En fijaos, en el mismo equipo tenemos en armonía. Armonía está conectada con, si lo contrario de la armonía es el estrés, ¿no? Entonces, aquí tenemos o una persona que está muy estresada porque el resto estaban evaluando la armonía muy alta, o sea, si sienten que dentro del equipo hay una armonía muy alta y una persona dice, no, aquí no hay armonía, aquí hay una situación estresante. O él tiene un problema de estrés personal o profesional, o realmente por algún motivo tenemos a una persona descolgada de este equipo y, por tanto, o lo subimos a bordo o terminará haciendo fracasar al equipo y tal vez a ella misma. En definitiva, fijaos, todo esto que estamos diciendo es, vamos a escuchar, pero para escuchar necesitamos que las personas tengan la capacidad y la posibilidad de expresarse con libertad. Para que eso suceda, necesitamos generar una sensación de seguridad o de anonimato. Porque si no me siento seguro, yo no voy a hablar, no voy a contar. Y ahora más que nunca necesitamos que las personas saquen lo que piensen, saquen cómo se sienten. ¿Por qué? Porque en el hecho de expandir, de contar, se reduce y hacemos que el miedo, la ansiedad, las inquietudes, todos estos elementos se reduzcan al ser compartidos, ¿no? Por tanto, sensación de seguridad la generamos con directivos y mandos que son capaces de crear este ambiente, que son capaces de respetar las ideas, son capaces de escuchar con interés. Si os acordáis, en la confianza había un indicador que era cercanía, que estaba arriba, pero había otro es que cuando te escucho, cuando hablo contigo, ¿hacia quién estoy mirando? ¿Hacia mi interés o hacia tu interés? Y decíamos, cuando estoy mirando hacia tu interés, esto se magnifica. Por tanto, esto está muy relacionado con la confianza y el comportamiento de directivos, ¿no? ¿Qué necesitamos para eso? Un liderazgo integrador, unos líderes íntegros, que sean capaces de sostener. Hoy es como tener una casa, como el cuento de los 3 cerditos, ¿no? El que tenía la casa de paja, pues viene el lobo y lo sopla. ¿Por qué? Porque no tenía cimientos. El que tiene la casa de madera, viene el lobo y la tira por el suelo. ¿Por qué? Porque no tiene cimientos. Pero, sin embargo, va a la última casa, que esa ya es de piedra, tiene cimientos, es mucho más fuerte. La fortaleza de los equipos y las organizaciones hoy, más que nunca, está sostenida y soportada por los líderes.
Estos son los que tienen que hacer lo posible. Por tanto, tenemos que invertir en prepararlos. Tenemos que tener herramientas para escuchar. ¿Por qué? Porque ahí es donde nace la probabilidad de que el resto de personas se sientan arropadas, seguras, tranquilas, confiadas. ¿Qué necesitamos para que exista un liderazgo integrador? Un entorno humanista. Si no tengo este entorno, no podré liderar. En resumen, ¿de qué hemos hablado hoy? ¿Cuáles son las claves que ponemos sobre la mesa? Primero, generar confianza. Cercanía, honestidad y ejemplo. Y orientado al que escucha, no al que habla. Importante que sean los líderes y los mandos medios los primeros en trabajar desde ahí. Segundo, no solo llevar esta confianza al individuo, que es el líder y los mandos, sino también al equipo entero. Generar cohesión, porque desde la cohesión me siento fuerte, me siento capaz, multiplico mis posibilidades de sobrevivir. Escuchar. Y eso significa preguntarles cualquier cosa, pedirles participación y, sobre todo, escucharles desde el corazón, es decir, aceptar cualquier respuesta. Y ahí empieza el círculo virtuoso. ¿Para qué? Para que podamos comunicar y para que podamos tomar acciones. Si solo escuchamos y generamos confianza, pero no tomamos acciones, esta dinámica no se produce. Y hasta aquí las ideas de hoy. Si queréis, ahora tenemos un espacio para hacer preguntas y poder responder a todo aquello que os haya surgido. Voy a dejar de compartir. Ahora ya me podéis ver. Hola a todos. Fátima, conecta el micro, por favor. Aquí veo una pregunta, ¿no? Dice Eva, ¿cómo se midió el nivel de estrés? El nivel de estrés, en este caso, se midió pues simplemente pidiendo, ¿no? Evalúa tu nivel de estrés entre 1 y 7. Y entonces es una pregunta tan sencilla como esta. Evidentemente no nos quedamos solo con eso, sino que después les preguntamos cuáles pueden ser los orígenes. Si os acordáis, había un pequeño gráfico que ponía la carga de trabajo. Hay como 4 que son clásicos, ¿no? La carga de trabajo, el líder directo que puedo tener, otro que son temas personales. Ese estrés puede venir porque yo en mi casa, en mi entorno familiar o donde yo habito, pues me está generando una situación que me desborda, ¿no? Por tanto, allí tenemos otra causa. Y después había un campo abierto donde tú podías expresar. Evidentemente, esta información era totalmente anónima. La recogíamos como elemento externo, como entidad externa a la propia organización. En ningún caso compartíamos la información que se recogía con nombres, porque era anónima, sino que se recogía, solo se entregaban datos acumulados, ¿no? Y una vez teníamos ese nivel de estrés, cuando tú empiezas a medirlo constantemente, una vez cada 15 días o cada 3 semanas, depende de la situación, lo importante es la tendencia, ¿no? Cuando tú tienes fijaos, ahora mismo lo estamos viviendo, ¿no? Con el coronavirus. Ya no importa tanto el dato que tengas del día, sino es la tendencia. En cuanto la tendencia empiece a bajar, es que estás recogiendo los frutos de lo que has hecho antes. Con el estrés sucede exactamente igual. Se trata de detectar pequeños cambios. Cuando tú empiezas a medir, a cabo de un tiempo tienes una tendencia. Lo que tienes que ver es si esto aumenta o si disminuye. Si aumenta, a la que empieza a aumentar, empiezas a actuar y haces una acción de profundidad en función de la situación. Y si disminuye, entonces estás más tranquilo. Pero se trata de cogerlo lo antes posible. No sé si hay más Entiendo, Jaume, que todas las variables las medíais igual, del 1 al 7, como has dicho, o del 1 al 10. Todas las variables se trabajan de 1 a 7, no de 1 a 10. Porque cuando trabajamos de 1 a 10, aparece nuestra mentalidad empresarial, ¿no? Y el 7, fíjate que ya no tiene la simetría del 10. Y eso lo que te hace es cambiar los paradigmas de evaluación. Entonces, trabajamos entre 1 y 7 como metodología por defecto y a partir de ahí, evidentemente, lo que tienes es información individual. Cuando tú la agrupas, tú no puedes llegar a saber exactamente quién está estresado o no. Lo que tú sabes es que en un área, como veíamos antes en la atención al cliente, por ejemplo, teníamos miedo y podíamos tener estrés. Y además sabemos de dónde viene ese estrés. Y en algunos casos, por ejemplo, se descubrió y se está descubriendo que el estrés proviene de la forma de actuar del líder de esa área.
Entonces, imagínate una situación como esta, ¿no? Un COVID que tenemos alrededor, que ya nos presiona a todos con muchas dificultades, con una proyección económica difícil, y además tengo un líder que, o por su forma de actuar, o por su estilo, o por lo que no hace, me genera más estrés. Pues esto lo que es rompedor para los equipos, ¿no? Eva nos pregunta algo muy interesante. Es decir, si hay empresas que, por ejemplo, no han evaluado previamente esos riesgos psicosociales, ya con metodologías o con la metodología que utilizamos desde la disciplina de psicosociología en prevención de riesgos, ¿cómo pueden ahora, si evalúan, saber si esa situación de estrés ya existía antes por la idiosincrasia del puesto o se ha generado ahora con la COVID, ¿no? Mira, esto evidentemente, si no tienes un registro anterior no puedes utilizar una comparativa. Pero la pregunta es, ¿tú quieres actuar a ciegas o con cierta información? Lo que está claro es que si yo tengo un equipo y hoy no tengo un registro histórico de su evolución, pues en cuanto a valores, en cuanto a estrés, en cuanto a las variables que yo quiera medir, no puedo compararlo. Lo que sí puedo es empezar hoy a medir y empezar hoy a tener una referencia. Y evidentemente a partir de ahí es donde empiezo a actuar. Milagros no podemos pedir. Entonces, lo único que yo, por ejemplo, sí que tengo organizaciones que este tipo de mediciones las hacían antes de todo esto del COVID. Me parece a mí muy curioso porque, fíjate, justamente una de las labores que yo siempre me he empeñado en hacer en las organizaciones es cuando hacemos una transformación hacia lo que yo llamo la felicidad empresarial con resultados, es poner indicadores, cosas que podamos medir. Entonces, aquellas organizaciones que antes del COVID yo interactuaba y yo les planteaba hacer indicadores, la mayoría me decían que sí. Pero había algunas que decían, no los necesitamos. Claro, ahora cuando llega la dificultad, se tiran de los pelos porque se hacen la misma pregunta. Ojalá tuviese la información anterior para poder comparar, ¿no? Entonces, ahora puede ser un buen momento para empezar a medir. Nunca es tarde. Evidentemente, quien ha empezado antes tiene una ventaja competitiva. Bueno, yo creo que a lo mejor hay otros ítems que se pueden tomar de referencia, ¿no? Como puede ser a lo mejor la productividad o la calidad del servicio, que puede caer a lo mejor. Son cosas diferentes. Fíjate, la productividad normalmente es consecuencia del trabajo de un equipo, pero también de la respuesta de un mercado. Si yo soy un bar hoy, mi productividad ha caído en picado. Y puedo tener a los trabajadores... Sí, claro. Eso está claro, sí tenemos referencias. Para que veas que la productividad son medidas empresariales. Esto está muy bien, pero esto es lo que sabemos hacer en las empresas. Lo que estoy planteando es, además de los indicadores empresariales, toda organización debería tener KPIs, indicadores emocionales. Esto es importantísimo lo que estás diciendo. En mis conferencias frecuentemente lo repito hasta la saciedad. Midan y no tan solo los tangibles. Mídanme, por favor, los intangibles. Indéxelo todo a un BOI. Que un BOI, evidentemente, no es un stripper, Valor organizacional intangible. Y esto, desgraciadamente, no se mide. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo que esto es imprescindible y más en estos momentos acuciantes. Ahora, porque fíjate, ahora lo que está sucediendo es que tenemos como dos grandes focos de tensión. La primera es aquellas organizaciones o aquellos equipos que se ven sometidos a trabajar remotamente. Imagínate un equipo que lleva años trabajando pegados y ahora llevamos ya, pues yo tengo equipos que llevan pues desde el principio, desde marzo, llevan 6 meses, 7 meses, que cada uno está en su casa y no se han visto la cara. Se la ven en una pantallita, un ratito, nada más. ¿Esto qué está generando? Está generando dilución de la sensación de equipo, está generando alejamiento de la persona con sus compañeros, de la persona con el proyecto, de la persona con los objetivos. ¿Por qué? Porque, en fin de cuentas, yo estoy viviendo en mi casa, ¿vale? El segundo foco de tensión lo tenemos al revés, en aquellos trabajadores que, por sus circunstancias, tienen que estar físicamente en el lugar. Allí aparece un miedo atroz a la enfermedad. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad que te deja igual. Estamos viendo todos los días casos de personas con secuelas, personas de todas las edades,
Entonces, la percepción del miedo se ve, se nota. El transporte que tienes, el ir a trabajar. Entonces, en este entorno de miedo, ya no solo de enfermedad, miedo a la enfermedad, miedo al impacto económico y además con una presión que me viene de la compañía, porque la presión, la compañía también está sufriendo, requiere resultados, ¿no? Muchas empresas están sufriendo en la cuenta de explotación. Entonces, yo que soy el trabajador tengo mi propia presión, la presión del entorno, la presión de los compañeros. Claro, esto va a estallar. Y en algún momento va a empezar a pasar facturas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, yo trabajo mucho con el sector sanitario. Es un sector extremo, pero ahora mismo tienen una tasa de bajas por enfermedad que nunca, desde que se ha medido, nunca la habían tenido. Entonces, lo mismo está pasando en algunos sectores, porque a que tú trabajas con ellos te dicen, hay ciertos sectores que les está pasando igual. Gente incluso que está cogiendo la baja que tiene miedo a volver a trabajar. Tiene que ser la empresa quien ayude, ¿no? Hay una pregunta aquí que dice, ¿cuál es el número mínimo de trabajadores donde se puede aplicar esta metodología? Esta metodología se puede utilizar en cualquier equipo. Sí es cierto que los equipos tienen que tener un número mínimo. Se aconseja un número mínimo de 6 personas. ¿Para qué? Para que haya un cierto anonimato. Sí, claro. Claro. Cuando haces un trabajo colectivo en la organización, que eres capaz de generar este entorno humanista, y este entorno humanista incluye la vulnerabilidad, ¿no? Cuando yo puedo ser vulnerable en mi trabajo, puedo exponerme, puedo explicar. Y entonces esta limitación de los 6 se puede ver reducido a 3, ¿no? Porque ya hay suficiente cohesión, confianza como para poder mostrarte, ¿no? ¿Aconsejas gestionarlo desde el anonimato o desde la voluntad de ayuda continua de la organización para con el trabajador, que el director de recursos humanos, y digo el director de recursos humanos por no decir el mando inmediato, entendiendo de que tiene más recursos, más cintura, ¿no? Pero el hecho de desnudarse públicamente delante del trabajador y decir, estoy preocupado por vosotros, veo que podéis estar en un estado un tanto crispado, un tanto irritado, y me preocupáis y me gustaría ayudaros y no sé cómo, por tanto... Mira, el primer paso, Xavier, nos encontramos con 2 tipos de organizaciones. Aquellas que están más abiertas a ese cambio y que ya dentro de sus posibilidades han trabajado este aspecto más relacional, pero es aconsejable, al menos inicialmente, hacerlo desde el anonimato. ¿Por qué? Porque estás generando el espacio para que surjan las conversaciones. ¿En cuántas ocasiones me encuentro organizaciones donde hay tensiones simplemente por conversaciones que no se han tenido? Y no se han tenido porque no existe la confianza para poder tenerlas. Y eso queda dentro de los trabajadores que genera fricciones. Entonces, primer estadio, trabajar siempre al principio desde el anonimato. Y una vez yo me siento seguro, porque al principio, aunque trabajes desde el anonimato, lo primero que pasa es que en las primeras mediciones la gente no se siente suficientemente confiada como para desnudarse, aunque sea anónimo, ¿vale? Y entonces, pues son precavidos. La experiencia nos dice que aproximadamente, si hacemos mediciones semanales, hasta dentro de un mes y medio no empezaremos a tener datos reales y honestos de las personas. ¿Qué significa datos reales y honestos? Que cuando tengo una dificultad sea capaz de ponerla desde el anonimato. Conforme vemos que este anonimato lleva a una escucha por parte de la organización, de los mandos, donde eso lleva a reflexiones y a acción, entonces empiezas a creer en todo ese proyecto. Y poco a poco se va abriendo el abanico. Evidentemente, en ese proceso de abrirse, el primero a los que tenemos que preparar son a los mandos medios. Porque si nosotros somos un equipo y yo soy el mando medio y os pido honestidad y transparencia y yo no la tengo, vosotros no me la vais a dar. Por tanto, el siguiente paso, conforme ya hemos visto que esto rueda y empiezan a aparecer los conflictos ocultos, los miedos ocultos empiezan a emerger, ¿qué hacemos? Preparamos a los mandos medios para que sean capaces de ser pilares, de sostener, de estar, de arropar a su gente y de apoyar este movimiento. Y conforme estos se van, vamos haciendo un lado y otro, mandos y personas, y esto va creciendo. Llega un momento en que cuando se desea, se abre. Tengo, por ejemplo, una organización que trabaja ya con lo que ellos llaman transparencia extrema, ¿no?
la transparencia extrema es que se cuenta absolutamente todo, ¿no? Incluso los salarios de todo el mundo son visibles. Entonces, este hecho surge por la aprobación de todos los miembros y por un proceso de maduración. Pues en este caso hablamos exactamente de lo mismo, ¿no? Está claro, como las evaluaciones psicosociales siempre en un primer momento son anónimas y en un momento dado, pues haciendo círculos de prevención, ¿no? Y esas dinámicas de grupo, pues se comunican, ¿no? Pero siempre con el consenso del grupo. Exacto. Hay otra pregunta que dice, ¿estas metodologías de evaluación se pueden utilizar en empresas de menos de 20 trabajadores y con departamentos de pocas personas? Creo que ya hemos contestado. Sí se puede. Sí. Siempre, y normalmente imaginaos una empresa muy pequeña de 15, lo que hacemos es el trabajo, o sea, los agrupamos todos en una sola mirada. Porque una vez más, es mejor tener una mirada grupal de los 15 que no tener nada. Y desde esas 15, lo que sucede de forma mágica en los equipos es cuando tú tienes una serie de dificultades y los pones encima de la mesa, esas dificultades cogen cuerpo y cogen visión. Y entonces desde ahí, entre todos, podemos buscar soluciones, ¿no? Y ahí es donde activamos la inteligencia colaborativa, ¿no? Hay otra variable que dice, hay otra pregunta que dice, ¿las variables que se indican en los casos han sido consensuados con la dirección o son predeterminadas por un programa? Alba, tenemos los dos casos, ¿no? Tenemos situaciones donde las variables se definen con la dirección, porque al final las variables no son más que instrumentos que nos ayudan a medir, ¿eh? Aquí varios, ¿no? Os he puesto unas variables que eran relacionadas con los valores de las compañías. ¿Por qué? Porque los valores generan un marco de actuación, ¿no? Hemos puesto unas mediciones que están relacionadas con elementos concretos, y esos elementos son los que, de consenso con la dirección, nos hemos puesto de acuerdo en cómo vamos a medir, cuáles son los elementos. Sí es cierto que a veces te piden cosas que dices, esto no tiene mucho sentido y nuestra labor consiste también en ayudaros a definir variables que sirvan para el propósito que queréis y que también se conecten con las personas que van a responder, ¿no? Y después tenemos, he puesto también un tercer caso, que eran un programa que es un programa que se puede adquirir, ¿no? Que esa sí que tiene unas variables determinadas, ¿no? Y entonces se trabaja con esas variables. En el fondo, no importa cuáles sean las variables que trabajemos, siempre que tengamos una información que podamos correlacionar lo que sucede con lo que queremos, ¿eh? Os he puesto también el tema de las variables emocionales. ¿Para qué queremos el mapa emocional? Para saber dónde tenemos a nuestra gente mal y para saber dónde actuar. Entonces, en definitiva, lo que estamos buscando son ejes de referencia, ¿eh? Y lo que casi resulta menos relevante, al menos al principio, es el por dónde empezamos, ¿no? Sí es cierto que una vez has empezado y has ido generando esa cultura, el propio proceso te va a llevar a tener que ver cuáles son las variables más adecuadas, para qué y cómo las implementas. Pero para empresas que nunca han medido, empezad con aquellos que os sintáis cómodos, siempre que podáis correlacionarlos con vuestro propósito, con aquello que queréis cambiar o mover. Para todos los que nos están escuchando y viendo hoy, me consta que te están siguiendo, se han conectado desde México y desde Perú, aprovechando el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional en el que tú participas. Un método rápido para economía de guerra. Me están pidiendo, me lo han pasado esto por el móvil, ¿eh? Un método rápido. Especialmente para sectores conflictivos, como podría ser la economía. Sabes que el sector, de la hostelería, sabes que el sector de la hostelería se trabaja mucho con fijo discontinuo y hay mucha gente, pues ya, realmente estresada por qué va a pasar estas fiestas de Navidades. Y hay algunos que tú sabes que todo el sector costa, a partir de Semana Santa, pues, se activa la contratación y si no hay contratación, pues todos esos fijos discontinuos un año más, y este año han trabajado poco, el año que viene trabajarán menos, ¿no? Entonces, me estaban preguntando aquí concretamente
desde La Habana, me estaban preguntando, oye, dile al Jaume que el sector hostelería, bueno, pues evidentemente está maltrecho y qué nos puede recomendar con nuestros trabajadores y especialmente para esos fijos discontinuos que evidentemente lo viven desde la lejanía, desde casa, sin poder actuar, ¿no? No han tenido oportunidad de entrar en escena todavía. Mira, esto estamos hablando, fijaos, de indicadores, ¿no? Los indicadores es como yo tengo el depósito de gasolina que me está indicando que está a punto de terminar y quiero avanzar 1000 kilómetros más. Lo que está claro es que o le pongo gasolina o esto no va a funcionar. Entonces, los indicadores no transforman las cosas. Los indicadores nos dicen dónde actuar y de qué manera actuar. Entonces, ¿qué indicador podemos utilizar de forma rápida para eso? Algo que funciona muy bien es utilizar una sola palabra. Os he enseñado un gráfico que era, la pregunta era, ¿cómo me he sentido yo este mes? ¿No? Con una sola palabra. Cuando tú tienes esas palabras, después lo que haces es agruparlas, porque a veces hay conceptos que son parecidos, ¿no? Pues recuerdo una que era, pues aparecían palabras como ahogar, presionar, desgastado, son elementos que son agrupados. Pero solo por el hecho de tener las palabras ya me permite tener una conversación entre todos para ir sin saber quién las ha puesto, me da igual, vamos a agruparlas. Vamos a hacer colectivos, ¿no? De todas las palabras y fijaos, estoy haciendo ya una dinámica que me permite empezar a interactuar entre los miembros que estamos aquí, ¿no? Que nos permite hablar y empezar a ver cómo las palabras están cerca y tienes grupos y cuando las has agrupado dices, ¿y cuál sería la mejor palabra que definiría a todo este grupo? Vale, la que sea, me da igual si es ahogado, desgaste, presión, me da igual, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer para reducir esto? Estoy implicando a todo el grupo en esa misma dinámica para que sean parte de la solución. Esto es un punto muy relevante. A pesar de que tenemos mandos y directivos, que son los que sostienen, la actividad cada vez más la tenemos que desplegar entre todos. Y por tanto, vamos a buscar soluciones entre todos. ¿Cómo podemos reducir? Y aquí saldrán cosas que serán inabarcables, ¿no? Pues será, yo qué sé, tener un contrato para todos. Pues esto no está en nuestras manos. Aumentar el salario para todos. Tampoco está en nuestras manos. Pero sí que surgen algunas ideas que podemos empezar a implementarlas. Y hemos generado un movimiento de algo que nos preocupaba a tener una dinámica que nos permite conocernos, analizarnos y poder buscar implicarnos todos en la solución y empezar a hacer pequeños cambios. Y como dice el efecto mariposa, puede haber un aleteo de mariposa aquí y generar un tsunami en el otro extremo del mundo. De eso es de lo que estamos hablando. A mí me gustaría preguntar al chat cuántos, que de hecho ya lo he preguntado, pero no lo habrán visto, estaban embelesados o escuchándote. ¿Cuántos de vosotros trabajáis con mapas emocionales en vuestras organizaciones? Y hacéis, evidentemente, participar a toda vuestra plantilla. Dadme feedback, por favor. Mientras y tanto, aquí teníamos una pregunta de Óscar Avial que nos comentaba, ¿qué dinámica está tan poderosa? Bueno, pues por compartirla. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué dinámica? Yo creo, Xavier, que es una labor que nos ha hecho, que es una dinámica muy poderosa, ¿no? Vale. Sí. Dice, qué dinámica tan poderosa esta, ¿no? De poder compartirla, pues realizar este mapa de emociones, ¿no? Y todo lo que ha explicado ya. Claro. Lo bueno es que no cuesta dinero y como mínimo conseguimos dos cosas. Primero, ver que el trabajador vea que estamos preocupados por él y segundo, porque muchas veces la solución también está en nosotros mismos, que es lo que extraigo del concentrado que ha volcado Jaume, ¿no? Que haciendo hablar y todos poniendo punto focal en la persona y en nuestra causa, ¿no? Pues la solución seguro que aflora en el momento más inesperado y suponiendo que no aflorase, la sensación de que estamos inquietos, preocupados por el trabajador, pues eso también puede contribuir en mayor o menor medida a bajar el estado ansiolítico de la gente, ¿no? Y hay algo muy relevante y es el darte cuenta que tú también puedes hacer cosas, ¿no? Porque lo peor que puede pasar en una situación difícil es que estés totalmente en manos de esa situación, ¿no? Y en la vida siempre podemos hacer algunas cosas y a veces lo perdemos de vista. Lo cual no significa que vayamos a revertir totalmente esta situación, ¿eh? Pero cuando estamos haciendo una dinámica grupal de este tipo,
lo que estamos diciendo es que yo, desde mi posición, desde mi situación, puedo hacer algo para empezar a cambiarlo un poquito, ¿no? Ya no soy una hoja que se la lleva el viento como quiere, ¿eh? Seguiré siendo zarandeado por las circunstancias porque no tendré un trabajo, pero puedo empezar a hacer cosas que a medio plazo me pueden llevar a otro lugar, ¿eh? Si alguien quiere una receta mágica de hoy para mañana cambiarlo todo, es imposible, es lo que preguntabas antes, ¿no, Fátima? ¿Qué sucede si yo no tengo un registro histórico de datos? ¿Es que no puedo empezar? Bueno, pues no empieces, pero no empezarás nunca. Y el día que empieces te va a pasar lo mismo, igual que les pasó a aquellos que empezaron hace 2 años, ¿no? Que es el tiempo que yo llevo trabajando con temas de este tipo. Entonces, exacto, y acaba, perdón. No, cuando antes empieces, antes generarás. Algo que está de boga hoy en día es lo que es el Big Data, ¿no? Nos hartamos de hablar de Big Data. ¿Qué significa Big Data? Significa tener muchos datos para analizar tendencias. Y eso es lo que estamos haciendo. Empezamos con nuestros pequeños datos y es lo que os decía antes. Lo importante no es si el nivel de estrés está en 7, en 6, en 5. Es que cómo varía. Evidentemente, si el primer día está a tope y siempre se mantiene a tope después de 2 meses, ahí tengo un problema. Es una organización que está estresada y aunque no lo quiera ver, en algún momento va a petar, va a reventar. Y ahí me pasará un precio, ¿no? Que será, yo he estado aguantando la presión, ¿no? Es como aquel caballo que corre, y como no para descansar, cuando no puede más, le coge un ataque al corazón y se muere. Pues esto es lo que nos va a pasar, señores, con nuestra organización. Pero si ya tenemos información para saberlo, podemos parar, podemos detener, podemos cuidarla, ¿no? Y ahora es momento de escuchar a las personas, es momento de hacerlas partícipes. Sí, ahora más que nunca es el momento de evaluar los riesgos psicosociales. Y lo que quería decir es que lo que es muy importante es formar a esos líderes, a esos mandos en cómo hacerlo, ¿no? Porque hablamos de lo que hay que hacer, pero a veces a esos mandos les tenemos que enseñar, ¿no? Cómo hacerlo. Y yo creo que ese sería el primer paso. Bueno, el primer paso, fíjate, yo no soy partidario de este primer paso porque el primer paso es ponerlo en acción. Y cuando tú lo pones en acción, fíjate, lo que yo sugiero es ponlo en acción con un agente externo que lo puedes empezar a hacer ya. ¿Por qué? Porque primero has de crear el caldo de cultivo, has de generar el espacio de confianza, has de generar el hábito de contestar, has de generar la capacidad de desnudarte y poder hablar de tus problemas, aunque sea anónimamente, ¿no? O poner una palabra que estoy enfadadísimo. ¿Cuánta gente se atreverá a decirlo anónimamente y no decírselo a su jefe? Pues en el fondo lo sentirá y estará allí. O estoy estresadísimo, estoy agobiadísimo, pero yo como no tengo confianza contigo no la formulo, mientras que sí la puedo escribir. Y cuando aparece una palabra tan poderosa como esta, podemos trabajar con ella, es como la pastelina, ¿no? Una vez esto lo empezamos desde fuera a generar este entorno, paralelamente empezamos a hacer crecer a estos managers, a estos mandos medios y directivos para que ellos se conviertan en ese elemento transformador. Pero si empiezas a la inversa, se te va a ir el tiempo. El COVID no espera, el COVID lo tienes aquí, la situación de crisis la tienes aquí, las emociones desbordadas las tienes aquí. ¿Cuánto tiempo van a tardar tus managers y directivos en formarse para ser capaces de hacer esto? ¿3 meses? ¿4 meses? Tu caballo puede haber muerto ya. Bueno, me gustaría compartir con vosotros una experiencia no de esta crisis, evidentemente, repito, no de la crisis ni médica ni la económica que tenemos ahora, de la crisis del 2008. Bueno, yo estoy en el consejo, en ese momento estaba en el consejo de administración de una empresa farmacéutica y uno de los clientes grandes que tenía era la multinacional Glaxo americana. Y bueno, tenía que hacernos un macro pedido de producto, y estaba viendo posibles proveedores, ¿no? Y con la crisis me sorprendió porque nos hizo una auditoría, bueno, muy extensiva, siempre, periódicamente nos la hace porque es un cliente que tenemos, pero concretamente para ese pedido de hipertensivos, nos hizo la auditoría y además, de rigor, y además a todo el personal sobre los factores estresores, no sobre el clima laboral, sobre factores estresores. Y a colación con lo que has dicho tú, Jaume,
no nos dio el pedido, un macro pedido, por decir que no podíamos garantizarle la calidad del producto que íbamos a fabricar, que en economía normal, pues sí, que confiaba con nosotros, pero no nos lo dio, porque en economía de guerra el estado ansiolítico de nuestra gente era crispado y, repito, no confiaba que pudiesen producir igual de bien, porque una persona, evidentemente, pues con un factor ansiolítico elevado comete más errores y la calidad para ellos era imprescindible. Y, bueno, pues nos lo arrojó así en el morro y sin despeinarse. Oiga, mire, que sepan ustedes que se lo daremos a otros, nos dijo el nombre, evidentemente no lo digo aquí por recibo, porque no sería de recibo, pero sí el fondo, ¿no? Porque, oiga, ustedes no pueden garantizar la calidad del producto. ¿Cómo que no? Pero, oiga, pero si tenemos unos estándares excelsos de calidad, sí, pero mire, con factores estresores crispados, pues evidentemente no me fío de que me la puedan dar de manera sostenida. Y ahí se quedaron, ¿no? Ahora, evidentemente, con tus palabras, lo entiendo muchísimo más, ¿no? En ese momento me pareció un tanto pintoresco, ¿no? No, ahora mismo estamos viendo en organizaciones productivas que producen elementos físicos. Yo tengo varias, por ejemplo, que están midiendo y se están encontrando con un aumento de la tasa de errores, ¿no? Y realmente las máquinas son las mismas, las personas son las mismas. Lo que cambia es desde dónde estoy trabajando, ¿no? Pues pierdo la concentración. Cuando pierdo la concentración no soy tan eficiente, tardo más en producir, produzco pequeños errores que después se arrastran a otras áreas, ¿no? Entonces, tiene un impacto directo y lo vamos a ver. Aquel que no lo esté sufriendo lo va a ver a medio plazo, porque la situación de estrés, si seguimos la información, estáis viendo que cada vez parece ser que volvemos a cerrarnos, ¿no? Y este cierre es un incremento de la amenaza de muerte, pero también es un incremento de una amenaza económica importantísima, ¿no? De impacto económico que va a impactar ya no tal vez a mí, ¿no? Sino a mi entorno. Y algo que está sucediendo muy curioso, especialmente en los que hacen teletrabajo, es que, tal como decía antes, se están alejando de la conexión organizacional y están reforzando la sensación de familia, ¿no? Entonces están apreciando más que nunca el poder estar en su casa. Claro, esas relaciones que teníamos, ¿no? Ese momento para comer juntos, o ese café, o ese desayuno, o esa discusión que teníamos, a veces de lado con lado, la hemos perdido, ¿no? Porque estamos en casa pensando en productividad, ¿no? A la vez que hacemos equilibrios con la familia, ¿no? Y ¿qué podemos hacer? Yo discrepo con lo del teletrabajo, O sea, esto no es teletrabajo ni es nada, es trabajar en casa. Yo creo en el teletrabajo debidamente planificado, debidamente ordenado, con los medios adecuados. El Internet que tenemos en casa posiblemente no tiene el ancho de banda como tiene el de nuestro puesto de trabajo y, por tanto, pues igual se nos cuelga el ordenador 74 veces y nos genera un factor ansiolítico añadido, Por tanto, repito, esto a mi entender no es teletrabajo, es trabajar en casa y adaptarnos como hemos podido a una situación que nos ha pillado a todos con fuego cruzado, Pero bueno, entendiendo el espíritu con que lo dices, pues pero he querido hacer la matización. Pero paralelamente a todo esto, Jaume, desde tu experiencia, ese trabajador que trabaja desde casa, ¿qué podemos hacer para tenerlo integrado dentro de la organización? Porque, claro, hay algunos que, entre comillas, los tenemos, no sé, afortunadamente o desgraciadamente puteados, haciéndolos venir a nuestra empresa, ¿no? En cambio, algunos compañeros suyos, pues, jolín, tienen el privilegio de poder trabajar desde casa, pero ahí se produce una desconexión respecto a lo que sería el clima laboral, ¿no? ¿Qué podemos hacer para potenciar la relación social dentro de la limitación, ¿no? Porque esto es muy complejo, Xavier, porque es algo que aún no estamos habituados, ¿no? Se habla de cafés online, ¿no? Que esto está muy bien, ¿no? Pero un café online no tienes... Mejor hacerlo que no hacerlo, pero no tiene el mismo impacto que irnos tú y yo a tomarnos un café juntos a un sitio, ¿no? Entonces, yo estoy viendo pues, iniciativas como esta, ¿no? Café online fijo a una hora determinada, se produce un café online
y tenemos una pequeña conversación, ¿no? Estoy viendo iniciativas, por ejemplo, de tener ventanas abiertas como si fuese una sala, ¿no? O sea, todos los que formamos parte de la organización sabemos que hay una dirección de Zoom que se llama Sala de Acción Preventiva, Sala de APDO, donde podemos entrar a estar, ¿no? Entonces, yo estoy solo, pues voy un rato a la sala y estoy trabajando en casa, pero abro la ventana para tener a alguien y si cuando tú aparezcas yo puedo tener una conversación contigo e intentar simular remotamente un poco estos elementos de interconexión, ¿no? Pero claro, lo que está sucediendo, especialmente en las plantillas que tienen una división, ¿no? Es que una parte de la organización está teletrabajando y otra está presencial. Y estos son dos mundos completamente alejados, ¿no? Entonces, imagínate una reunión o algo que tengas que tratar con una persona de cada uno de esta situación. A uno lo tengo aquí al lado y casi lo puedo tocar. Bueno, no, porque tenemos que tener 2 metros, ¿no? Pero estamos aquí al lado y tenemos una conexión humana y con otro está a 200 kilómetros o a 50 kilómetros en su casa con una pantalla. La interacción se hace como muy compleja porque estamos mezclando dos mundos distintos, ¿no? Y entonces no se cierra el triángulo. Tú sentirás que nosotros estamos aquí y nosotros sentiremos que tú estás allí. Entonces hemos generado dos bloques, ¿no? Entonces, esto que es conceptualmente tan sencillo, a la hora de interactuar, de generar confianza, de poder hablar, de generar conexión, es muy complejo para nosotros. Para la gente joven que ha crecido a través del online mucho más, establece otro tipo de relación mucho más digital. Yo recuerdo cuando yo era jovencito, como mucho tenías un teléfono y yo con mi novia me pasaba horas hablando por teléfono, ¿no? Pero ahora no, ahora con cualquier amiguito o con mis amigos, ¿no? Ahora con tus amiguitos tú haces una vídeo, los ves, ¿no? Entonces, ellos están desarrollando ya habilidades relacionales digitales, cosa que nosotros, y digo nosotros, pero yo ya soy mayor, pero gente con mucho más joven que no tiene y difícilmente la va a tener, ¿no? A corto plazo, a medio plazo sí, pero a corto plazo no. Por tanto, entonces, podríamos desarrollar o intentar desarrollar las habilidades relacionales en base a las nuevas tecnologías, especialmente si tenemos un colectivo de edad avanzada, no decir gente mayor, pero de edad avanzada, que evidentemente eso de los cambios tecnológicos les queda un poco más grande, ¿no? Por tanto, sí, una manera de tenerlos integrados es dándoles una formación, ¿no? De cómo interrelacionarse en un entorno diferente, ¿no? Con sus compañeros, ¿no? Sí, claro que ahora, siguiendo para el futuro, esto hará que la organización del trabajo ha cambiado por completo, ¿no? Y lo que eso hará al final por una opción, ¿no? Presencial y a distancia. Y es lo que al final se convertirá, ¿no? Ahora, como bien dice Xavier, no es teletrabajo, es un trabajo a distancia obligado y de urgencia y en estado de alarma en el que estamos, pero cuando todo esto pase y hay una regulación del teletrabajo, al final se optará por esta opción, porque la opción del trabajo a distancia y teletrabajo no ha funcionado, porque el aislamiento no le gusta a las personas y ese contacto es necesario. Es un mix, ¿no? Es curioso, pero yo me estoy encontrando con empresas que están buscando el generar pequeños espacios de conexión. A pesar de tener el teletrabajo o trabajar en casa, poder generar una vez a la semana, ni que sea un espacio de una mañana, ¿no? Para que cierto grupo pueda trabajar colaborativamente en las oficinas, ¿no? Y de alguna forma hacer permanecer esta sensación, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es cómo podemos reducir esto, ¿no? Pues fíjate, para mí una clave muy importante, que es ser lo más humano posible. Cuando yo tengo una conversación desde la distancia muy formal, esta sensación, y no tanto física de que tú estás lejos, sino la relación se vuelve mucho más formal, ¿no? Cuanto más humano soy, cuanto más emocional puedo ser, más cercano nos vamos a sentir. Porque al final, la sensación de cercanía, ¿por qué se produce? No se produce por la cercanía física, se produce por la conexión que se crea entre dos individuos. O entre evidentemente en las sinergias emocionales y empáticas que se producen. Exacto. Entonces, eso sí que lo podemos potenciar, pero eso significa que cuando nosotros tres estamos reunidos en una reunión, vamos a hablar de temas de negocios, porque para eso estamos, pero también vamos a hablar de cosas humanas. Y ahí es donde primero hablaremos de esas cosas, ¿no?
Pues hola Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te ha ido las cosas? Hablaremos de nuestras cosas, de nuestra vulnerabilidad. Y ahí primero generamos la conexión humana y una vez la hemos generado, vamos a hablar sobre el negocio. Pero en este orden, primero conexión humana y después negocio. Es como aquel que tienes delante y lo primero que haces es darle la mano, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están tus hijos? ¿No? Antes de entrar en materia, ¿no? Exacto. A veces, ahora más. Hoy más que nunca esto es necesario, ¿no? Y bueno, ya lo ves también en los correos electrónicos, ¿no? Estáis bien, tu familia está bien, tu entorno está bien, ya se produce esto. Y ahora más que nunca esa parte emocional hay que reforzarla. Pero el nos quedan 5 minutos, tendríamos que ir cerrando temas. Última aportación, Fátima, o última pregunta para Jaume. Y finalmente que Jaume haga una reflexión final. El último turno de palabras se lo daremos a él, Fátima. Por tu parte, ¿alguna pregunta para Jaume más? ¿Alguna aportación? No, que ahora más que nunca, ya lo he dicho, hay que ponerse a la carrera con este mapa emocional dentro de nuestras organizaciones y evaluar los riesgos psicosociales, porque ahora es cuando más nuestra organización lo necesita, ¿no? Y nuestra gente, que no lo dejen, que no lo dejen ningún departamento de recursos humanos de hacer, ningún empresario, que se pongan ya a la carrera. Y es importante. Evidentemente, la lucha por la competitividad así nos lo va a requerir. Evidentemente, esto marcará la diferencia entre las empresas que surcaron los mares a pesar de la turbulencia del momento y las que se quedaron en el intento. Esto está claro. Jaume, nos haces una... A mí me gustaría cerrar con 2 reflexiones, ¿no? La primera vinculada a lo que hemos hablado hoy, que es el medir cosas, ¿no? El medir elementos y el acumular información para ver tendencias, ¿no? Las tendencias es lo único que nos va a poder marcar y poder anticipar, ¿no? Yo recuerdo cuando sufrimos la crisis del 2008, en InfoJobs teníamos ya tendencia, como 9 meses antes ya vimos una tendencia de que algo estaba pasando. No sabíamos el qué, pero ya sabíamos que algo estaba pasando. Y esto es lo que tenemos que ir acostumbrándonos, a ver tendencias, ¿no? A saber leer tendencias, ¿no? La segunda reflexión está vinculada con las personas, con esta humanidad, con esta forma de hacer las cosas desde otro lugar, ¿no? Y yo creo que la pregunta que me gustaría dejar para cerrar es, una empresa que busca negocio, porque tiene que tener negocio, ¿cuál es la mejor forma con la que puede, de alguna forma, garantizar, entre comillas, su futuro? ¿Invirtiendo solo en máquinas o cuidando también a sus trabajadores? Yo creo que para mí la respuesta es muy clara, ¿no? Las evidencias, la medición, la humanidad, la conexión, ¿no? Y ese es el secreto que nos está trayendo o que nos invita, ¿no? La vida desde el COVID a tener con nuestros equipos, con nuestras organizaciones, con nuestros iguales, ¿no? Y eso significa un cambio de paradigma a la hora de pensar. Entonces tenemos una gran oportunidad de transformar nuestros equipos, nuestra forma de dirigir, nuestra forma de gestionar, nuestra forma de hacer nuestro trabajo, ¿no? Quien lo quiera aprovechar está al alcance de todos, ¿no? Por tanto, siguiente paso, pues no sé, tal vez desde abrir un poco el corazón y pensar desde otro lugar. Hoy más que nunca es necesario poner punto focal al trabajador en el centro del universo, en el centro de la empresa. Por un lado, entiendo que por respeto y por otro lado, si queremos coger y mejorar la competitividad y subsistir, ya no digo crecer, porque serían palabras grandilocuentes, ¿no? Pues más que nunca preocupémonos por nuestros trabajadores, preocupémonos por cómo está su familia, preocupémonos por qué podemos ayudarlo y evidentemente tendremos las mínimas posibilidades de supervivencia, todo y que somos, y todos los que nos conocen saben que desde APDO somos tremendamente positivos, pero evidentemente la circunstancia se impone y o ponemos punto focal al trabajador o no nos podemos permitir
perder la desconexión emocional del trabajador para con la organización. Eso supondría perder talento, perder competitividad, un lujo que hoy no nos podemos permitir. Pero repito, más que por el tema económico, que por supuesto está ahí en primera línea, por respeto social a los trabajadores y a la gente de su familia. Yo creo que la reflexión que ha puesto Jaume encima de la mesa, aparte del carácter humano que le caracteriza, es toda una reflexión para que empecemos a cambiar las reglas del terreno de juego, cuanto menos nos las cuestionemos y en un corto espacio de tiempo actuemos, porque ese respeto social es imprescindible si queremos tener las mínimas posibilidades de supervivencia. Gracias a los dos. No quiero ponernos aquí melancólicos, tristes, ¿no? Esto es una inyección de energía positiva. Estamos hablando de emociones y, por tanto, la semana que viene, más y mejor, como aquel que dice, ¿no? La semana que viene será nuestro segundo taller, centrado en el tema de la comunicación. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo comunicamos para tener pises de éxito? La ponencia estará a cargo de Marta, en este caso, de Marta Badía. Jaume, me gustaría que si tienes tiempo en tu copada agenda, pues te pusieses, te incorporases como contertulio en la mesa de debate, si no tienes problema. Repito, sé que vas muy apretado y no quiero cogerte por la yugular. Cuenta conmigo. Porque de entrada tendríamos ahí una trazabilidad y creo que tus aportaciones en el debate también serían enriquecedoras. Con que nos permite el Clean Meeting tener 4 personas, pues agradecería tu participación para también, si cabe, pues enriquecer más también la sesión. Gracias a todos los que nos han escuchado y nos han visto. Gracias por el esfuerzo que habéis hecho fuera de vuestra jornada laboral y, repito, desde APDO intentamos ayudaros a que podáis implementar estas herramientas de fácil aplicación, pero hay que tener muy claro el concepto para tener la valentía, nunca mejor dicho, de llevarlas a la práctica. Estaréis en deuda con nosotros si os las facilitamos y además gratuitamente y luego a la hora de la verdad os permitís el lujo de no aplicarlas. Vuestra organización necesita que las apliquéis y de manera rápida. Por tanto, por favor, hacerlo, ser valientes, como nosotros hemos sido para proponeros este derroche de energía positiva en pos de una gestión del cambio de vuestras organizaciones. Gracias a todos y, repito, Jaume, muchísimas gracias por hacernos un hueco. Fátima, gracias por tu intervención y por ponernos este ciclo de ponencias encima de la mesa y a todos por vuestra asistencia. Hasta la semana que viene y nos vemos martes próximo a las 7 de la tarde. Un abrazo desde APDO y especialmente cariño para México, Cuba y Perú, que os habéis conectado a pesar del cambio de horario. Un abrazo a todos y hasta la semana próxima. Chao. Chao.